En medio de la nieve vemos una familia bastante feliz, leyendo un libro sobre el ratón de ciudad y el ratón del campo. En ese momento llega un niño para jugar con sus padres, pero al ser rechazado, su hermano decide jugar con él. Pero después de jugar un rato con su hermano, una ráfaga de balas acaba con su casa y con toda su familia. Y con el sentimiento de culpa, el niño empieza a buscar venganza contra aquel demonio que le arrebató todo. Así comienza la historia de Aki Hayakawa y su misión de derrotar al demonio Pistola para vengar a su familia. Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man. Y como ya vi en el título y en la introducción de su momento, esta vez vamos a hablar sobre Aki, uno de los personajes más queridos y a la vez uno de los mejores escritos en todo el manga de Chainsaw Man. Un personaje que parecía ser el típico cliché de personaje serio y sin sentimientos, luciendo como alguien bastante egoísta y que no muestra empatía por Denji ni por ningún personaje de este manga. Pero con el tiempo nos mostró su travesía en toda la historia, buscando una venganza sin significado a encontrar algo más, algo que le devolvió su felicidad. Un amor que le volvió las ganas de vivir y la de sacrificarse por los demás. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Este video contiene spoilers del manga, por lo que si solo estás al día con el anime, te recomiendo salirte del video hasta que estés más o menos al día con la primera parte de Chainsaw Man. No quiero romperle la bonita experiencia de ver este manga por primera vez. Ahora sí, vamos al tema principal del video y hablemos sobre Aki. Contrario a la mayoría de personas de este manga, la historia aquí fue mucho más simple. Comparado a Makima, Denji Orese, la infancia de aquí fue una bastante buena. Tenía unos padres que lo amaban y un hermano que a pesar de tener sus problemas con él, también lo quería. Una vida que podría considerarse normal y para algunos una bastante idílica. Pero aquel 18 de noviembre todo cambió. Después de jugar con su hermano menor, vimos que aquí se sentía bastante feliz y cómodo por estar en un hogar, que a pesar de los problemas lo amaban. Pero cuando le pide a su hermano que haya por un guante, su vida haría un gran giro. En ese momento empezaría el ataque del demonio Pistola, no solo acabando con millones de personas alrededor del mundo, sino que lamentablemente también acabó con lo único que llenaba de felicidad su vida. Sus padres y su hermano acaban de ser asesinados. Con el sentimiento de culpa, aquí empezó a generar un gran resentimiento, no solo hacia el demonio Pistola, sino hacia todos los demonios, teniendo como uno de sus más grandes objetivos hacer sufrir a cada demonio para vengar a su familia, pero también tenía una misión principal, quería acabar con el maldito que arruinó su vida, no importándole qué tuviera que hacer, pero haría todo lo posible para que el demonio Pistola pague por haber atacado a su familia, haciendo que tiempo después del incidente, Aki entrara en seguridad pública para poder llevar a cabo su venganza, y por palabras de él, fue salvado por Makima, quien amablemente lo aceptó y lo acogió hasta que terminó su entrenamiento, y tiempo después se volvería compañero de alguien que marcaría su vida. Jimeno fue alguien muy importante en la vida de Aki, siendo una de las pocas personas que le dieron consuelo en su vida después de la muerte de su familia, siendo junto a Makima la única persona que aparentemente se preocupaba por él, pues después de varios años de trabajar en seguridad pública, esto cambiaría. No solo Jimeno estaría presente en su vida, sino que llegaría un chico con poderes de demonio a demostrarle que ya no estaba solo. Aquí Denji tuvieron un comienzo algo complicado. Aquí estaba convencido de que Denji solo era un chico callejero con unas motivaciones tan banales que no debía pertenecer a la seguridad pública. Alguien inútil, pero a la vez interesante. Pero gracias a Makima, Aki y Denji empezaron a vivir juntos, y debido a eso empezó a generar una relación con Denji, y sumada a la llegada de Power, Aki empezó a generar apego hacia ambos chicos demonios, llegando a defenderlos de Makima, y junto a Jimeno lo empezarían a considerar como parte de su círculo cercano, saliendo a tomar y en varias ocasiones salir a comer, empezando a considerarlos como sus amigos, demostrando que a pesar de su inmenso odio a los demonios, aún se permitía seguir empatizando con los demás, viendo esas dos personas sucias como algo más que simples herramientas, empezando a tener un sentimiento genuino por ambos, empezando a cambiar poco a poco su visión sobre su venganza y de lo que realmente buscaba en su vida, una perspectiva que volvió a derrumbarse tras la muerte de Jimeno. Su vida volvió a tornarse gris cuando los Yakuza acabaron con ella, acabando con la única persona que genuinamente le importaba, volviendo a su oscuro camino que tomó cuando se unió a seguridad pública, queriendo nuevamente vengarse, pero esta es de Katanaman y su mafia, pero también afectó su perspectiva sobre la vida y la de defender a las demás personas. Pero tras pasar por el duelo de Jimeno y enterarse que solo quedan 2 años de su vida, Aki se dispuso a hacer un contrato con el demonio del futuro, un demonio que le daría un avance de lo que iba a pasar en su propio futuro, y es que él moriría de la peor forma posible, pero aun sabiendo su destino, Aki igualmente avanzaría por ese trágico camino, vengando a Jimeno y perdonándose por no haber protegido a su compañera, tomando una venganza fácil, ofreciéndole un requiem en su memoria. Pero a pesar de perder a la única persona que le importaba, Aki siguió ese camino. Ahora empezaría a ver a esos dos idiotas sin educación como sus nuevos amigos, seres que a pesar de ser desagradables, igualmente ya les había cogido bastante aprecio, empezando a llevarlo por un camino que él no quería recorrer, y es el de buscar el amor de los demás. Tanto Makima, Power y Denji lo motivan a seguir ese camino, un camino que ya no está siendo guiado por la venganza, sino un camino que lo llevaría a la felicidad genuina,
Pero tras un tiempo juntos, Aki también empezaría a forjar una relación amistosa con otro demonio. El demonio Ángel era otro demonio desagradable para Aki, pero igual que con sus amigos, entre más socializaban, cada vez iban haciendo más cercanos, generando simpatía hacia Aki, siendo capaz de arriesgar su propia vida y perder años de su vida solo para proteger a otro demonio. Pero a pesar de que había perdido años de su vida, Aki seguía dispuesto a proteger a Denji, enfrentándose a varios asesinos y al demonio de la oscuridad para proteger a sus amigos, dando todo de sí para cuidar de ellos, llegando a perder un brazo simplemente para proteger a quien considera su nueva familia. Pero con esta discapacidad, igualmente Aki siguió avanzando y no se rindió en ese nuevo camino. Siguió con Denji con Power e incluso fue de viaje con ellos para disfrutar su tiempo juntos, dándose cuenta que realmente lo que él quería era sentirse feliz y convivir con sus amigos más cercanos, y en parte también con la mujer que amaba. Pero tras el viaje a Hokkaido, empezó a darse cuenta de algo importante. Él no quería volver a perder lo poco que le quedaba. Está dispuesto a renunciar a su venganza solo para proteger a su nueva familia, pero igualmente su vida seguiría ese trágico camino tras ver una visión del demonio del futuro. Y con esta terrible visión, aquí visitó al demonio Ángel para pedirle varios consejos de cómo evitar su muerte, pero también para demostrar un cambio en su mentalidad, demostrando que aquí había generado aprecio hacia aquel demonio perezoso, ofreciéndole una carta de recomendación a Ángel para que tampoco muriera, y al igual que pasó con Jimeno, él le demostró que él también podría seguir adelante. Pero esta vez aquí cumplía ese rol de protector, buscando cualquier forma de mantener a sus amigos seguros, estando tan desesperado que cayó en las manos de Máquina, llegando a ser manipulado y ser convertido en lo que más odiaba. Máquina todo este tiempo solo lo utilizó para que se volviera el nuevo recipiente del demonio pistola, siendo de un poseído que ama la destrucción y que contra lo que él quería, ahora simplemente quería matar a Denji. Pero aún así tras esto, no pudo evitar uno de los mejores momentos de su vida. Volvió a jugar una guerra de olas de nieve, pero esta vez con quien considera a su nuevo hermanito menor, pero a la vez también acabando con miles de vidas en el proceso, hasta que simplemente pasó lo inevitable. Para proteger a todos los civiles, Denji no tuvo más opción que apuñalar a Aki, dejándonos una imagen bastante desoladora. Y al frente de su cadáver se encontraba el demonio del futuro, que se está burlando de su triste destino. Es verdad que en su mente Aki pudo ser feliz, pero igualmente él murió de la peor forma posible, a manos de quien se había convertido en su nuevo hermano menor. Y con este cruel final, acabamos este punto sobre la historia de Aki, para así poder entender sus acciones y un poco de su personalidad. Ahora hablaré más sobre el personaje y qué fue lo que motivó a que dejara su venganza y que busca un propósito fuera del odio. Si te está gustando el análisis o te parece interesante, puedes dejar tu like y suscribirte. Ese pequeño gesto se los agradecería bastante, para que así más gente lo vea y pueda seguir subiendo contenido de este manga que tanto nos encanta. En su primera aparición, vimos que Aki era una persona bastante estoica, bastante soberbia y que no dudó en golpear a Denji tras enterarse que solo se unía a seguridad pública para salir con Makima, diciéndole que solo las personas con grandes convicciones o con un gran objetivo logran sobrevivir a ese trabajo. Pero además de mostrarse como un chico frío, también se nos reveló un odio inmenso hacia todos los demonios, empezando a tratar mal a Denji debido a su condición como híbrido, viéndolo como alguien desechable, un inútil sin convicciones y que no estaría seguro de si realmente podría sobrevivir a este trabajo. Pero detrás de esa personalidad fría se ocultaba un ser bondadoso y que, según por palabras de Jimeno, aquí era una persona normal, alguien que aunque intentaba ocultarlo, era alguien muy humano, una persona que logra pegarse bastante a los demás. Y esto se puede ver con Power y Denji. Al inicio, aquí solo los vio como herramientas, seres reemplazables que en cualquier momento los usaría para cumplir su objetivo de derrotar al demonio pistola. Objetivo que, como anteriormente mencioné, era el único objetivo que tenía en su vida. Objetivo que lo llegó a cegar tanto que ignoró todos los intentos de Jimeno para salir de ese horrible trabajo, pero aún así, aquí no retrocedió su palabra. Estaba decidido a eliminar al demonio pistola, incluso si eso conllevaba a arriesgar su vida, y esto se notó cuando fueron atrapados por el demonio de la eternidad. Y es que en el momento que Koin intentó asesinar a Denji, inesperadamente aquí lo protege, dando excusa que sí, Denji puede ser un idiota y alguien que dan ganas de apuñalar, pero es alguien indispensable para acabar con el demonio pistola. Algo que tendría bastante sentido con su objetivo y por su personalidad, pero realmente esto es una fachada. Aquí lo protegió porque realmente se está empezando a encariñar con él. Nuevamente está recuperando esa familia que tanto deseaba. Por fin encontró algo que lo haría feliz. Pero esa felicidad fue rota unos días después tras un ataque organizado por los Yakuza. Aquí volvió a sentir impotencia. Tras volver a sacrificar a niños de su vida para proteger a sus seres queridos, no pudo evitar lo inevitable. Y es que en ese momento volvió a perder a la única persona que le importaba. En un momento cercano a su muerte, Jimeno dio su vida para protegerlo y frente a sus ojos, Jimeno simplemente desapareció, teniendo como única esperanza que aquí llorará por ella. Volviendo a reafirmar lo que había hecho Jimeno, aquí seguía siendo alguien emocional y tras su muerte no pudo sentir una enorme vacío en su corazón y a la vez también deprimirse por la muerte de su antigua compañera. Pero tras leer sus cartas se da cuenta de algo, y es que su vida todavía tiene valor,
pero antes de velar por él, cargaría con los sentimientos de Himeno y la de vengarse contra Kan y Katanaman, formando un contrato con el demonio del futuro, que aunque en su momento insignificante, le diría que tendría la muerte más cruel que se podría imaginar. Pero en ese momento de vulnerabilidad aún seguirían Power y Denji en su vida, pero también se sumaría otra persona, o en este caso, un demonio que próximamente le importaría. En medio de su misión conoció al demonio Ángel, un demonio perezoso y con una habilidad bastante interesante la cual ya mencioné, pero momentos después vuelve a enfrentarse con los asesinos de Jimeno, y tras enfrentarse al demonio fantasma, en un momento cercano a la muerte, aquí solo pudo pensar en Jimeno, y en cómo no pudo protegerla, cómo no pudo salvarla de ese cruel destino, pero igualmente la vida le daría una segunda oportunidad, y a la vez un cigarro que le había ofrecido Jimeno en el pasado, pero con la palabra Easy Revenge, o venganza fácil, un mensaje que volvió a motivar a Aki y lo cual lo ayudó a apoyarse en ese momento de vulnerabilidad, un mensaje que le ayudó a perdonarse y poder desahogarse en uno de sus peores momentos junto a Denji. Y gracias a este mensaje, Aki empezó a preocuparse nuevamente por los demás, principalmente en Denji y en Power, formando un lazo que poco a poco se volvería irrompible, pero también iría haciéndose cercano al demonio Ángel, donde en su tiempo juntos demuestra el gran cambio que tuvo Aki gracias a sus nuevos compañeros y por la muerte de Jimeno, siendo en el caos ocasionado por Reze y el demonio Tifón, donde sea un gran avance en su mentalidad, y es que por primera vez en su vida se sacrificó por salvar a un demonio, un ser que a sus ojos sea desagradable, armas sin ningún valor que no deberían importarle. Pero gracias a Ángel y Power, noto que sí, pueden ser desagradables, pero igualmente son seres con sentimientos y con los cuales puede llegar a empatizar, mostrando que en su vida no hay solo venganza, sino que nuevamente puede volver a sentir cariño por los demás, sincerándose con Ángel. Y es que él no quiere ver morir a nadie más. Y justo esto se reafirma con la aparición del demonio de la oscuridad. En ese momento, aquí se dio cuenta de algo, y es que no quiere morir a nadie más, especialmente a Power ni a Denji. Desde la muerte de Jimeno, aquí por fin encontró dos personas que le importan, demostrándoles un cariño tan genuino que después de su viaje a Hokkaido decidió dejar atrás el objetivo de su vida, simplemente para no ver morir a su nueva familia, porque cuando vio a ambos agonizando se dio cuenta de algo, no está dispuesto a perderlos. Después de mucho tiempo, tiene miedo de volver a perderlo todo, pero una simple visión derrumbó sus esperanzas de tener una vida feliz junto a Denji y a Power. Una visión que le reveló el peor escenario que se pudiera imaginado. Él y Power morirán a manos de Denji. Y con esta visión, aquí no dudo más. Daría el poco tiempo ya que le queda para que su nueva familia esté segura. Y lamentablemente eso fue lo que vimos. Tras ver esta visión, aquí se llenó de miedo, llegando a visitar a Ángel para que le dé un consejo para evitar su muerte. Pero tristemente, Ángel le da un consejo que lo condenaría. Sin saberlo, este demonio le diría que fueran a visitar a Máquina para que pudiera darle una solución, pero eso simplemente los condenaría a ambos. En ese momento se revelan los verdaderos sentimientos que tenía Máquina hacia Aki. No lo veía como una persona confiable o alguien a quien poder amar, solo lo vio como una herramienta, un perro que servía para lo que está por venir. Y aunque en ese momento Aki le está suplicando casi de rodillas que salva a quien considera su nueva familia, empezó a mostrar su lado más vulnerable. Después de mucho tiempo se sentía inseguro de lo que iba a pasar. Siente que todo lo malo que ocurrió en su vida ha sido su culpa. La muerte de sus padres y la muerte de Jimena fue culpa de Dios su debilidad. Pero ahora sabiendo su futuro, quiere cambiarlo. Por primera vez, quiere ser la persona que salve a los demás, no importándole si tiene que hacer un contrato con un demonio terrible, pero solo quiere evitar ese cruel destino. Y aprovechando ese momento de vulnerabilidad, Makima le dice lo siguiente: si estás dispuesto a sacrificarlo todo, que haga un contrato con ella. Si necesita fuerza, ella se lo dará. Pero tristemente no era la forma que aquí quería, y tras romperlo mentalmente, Makima lo empezó a manipular, forzando a que selle su destino, forzando a que pierda su conciencia y su humanidad, a cambio de solo hacer un contrato con ella. Pero tras esto, todo se pone negro, y tras escuchar que alguien toca la puerta de su apartamento, Denji se topa con la trágica realidad. Aki se había convertido en lo que más odiaba. Aki fue poseído por el demonio Pistola, y haciendo un ser sin conciencia, haría lo contrario a lo que quería hacer. Ya no buscaba protegerlos, sino que ahora buscaba acabar con Denji y con Power. Pero mientras su cuerpo causa destrucción y quería acabar con su familia, en alguna parte de su ser seguía consciente, viendo toda esta destrucción como una hermosa pelea de bolas de nieve, la misma guerra de bolas de nieve que tuvo con su hermano hace ya muchos años. Pero esta vez no estaría solo, esta vez estaría jugando con un pequeño Denji, que según la mente de Aki se están divirtiendo con una familia feliz, pero la realidad era mucho más decepcionante. Mientras su cuerpo intentaba matar a Denji, aquel chico intentaba traerlo a la realidad, buscaba la esperanza que él volviera, pero mientras el juego seguía, la masacre no paraba, llevando a que tristemente Denji llora en la conciencia de Aki, y cuando él decide parar el juego, Denji desaparece, y Aki vuelve a quedarse solo, pero encuentra un alivio volviendo a encontrarse con su hermano quien quería jugar a la pelota, pero tristemente la realidad era diferente. Aki encontró alivio, pero Denji solo encontró tristeza y sufrimiento, porque tuvo que acabar con su propio amigo,
mostrando un Denji destruido por lo que acaba de pasar, mostrando en su cara dolor y confusión por lo que acaba de hacer. Pero al otro lado de la moneda vemos el cadáver de Aki sonriendo. Después de mucho tiempo, pudo olvidar la culpa por la muerte de su familia, pero lo más importante, pudo morir volviendo a divertirse una vez más con la familia que él eligió. Aquí fue un personaje simplemente increíble. Alguien que a primera vista solo se veía como alguien recto, bastante aburrido y que solo haría lo que sea para derrotar al demonio pistola. Pero con la aparición de Denji de Power, demostró que bajo esa persona recta y taciturna se encontraba alguien que simplemente quería recuperar aquello que perdió en su niñez. Solo quería recuperar la familia que perdió hace ya muchos años. Familia la cual está dispuesto a darlo todo y con la cual pudo recuperar sus motivos para vivir. Viendo a aquel chico sucio y a aquella demonio desagradable como personas por las cuales daría su vida, viéndolas como esa familia que perdió y que en sus últimos momentos disfrutó con ellos a pesar de ser un demonio sin conciencia. Un personaje que era muy humano para ser un cazador de demonios. Alguien que solo quería lo mejor para los demás, dando todo de sí para proteger a las personas que quería, dando años de su vida para yo no estar solo. Pero bajo ese amor, la vida de Aki fue una tragedia. Fue manipulado y controlado por la persona que la amaba, finalizando tristemente con su muerte a manos de su amigo y hermano. Si aquí nos puede enseñar algo, es que incluso en el dolor de perderlo todo, de quedarte sin nada, en un momento llegará alguien, en este caso dos personas que le mostrarán que ya no estaba solo, dos personas que con el tiempo significan algo muy importante para él y viceversa, un amor, o en este caso, una hermandad inquebrantable que si no hubiera sido por las acciones de Makima, la familia Hayakawa hubiera prosperado por mucho tiempo, por fin logrando llenar ese vacío que sintió hace mucho tiempo, una felicidad que aunque efímera recuperó con su nueva familia, y pudo tomar ese camino que siempre hubiera elegido, un camino que busca la felicidad, un camino alejado de la venganza. Espero que les haya gustado el video y que les haya parecido interesante y entretenido. Sé que me demoré bastante para hacer un análisis aquí, pero si soy bastante honesto, fue muy complicado para mí hacer este video y en bastantes momentos me arrepiento de hacerlo por varias razones que se notaron en el video. Pero bueno, antes de irme, quiero dar un pequeño aviso. Y es que si llegamos a los 1000 suscriptores antes de que se acabe el año, se vendrá otro análisis a un personaje de Chainsaw Man que muchos queremos, que supongo que ya muchos sabrán de quién estoy hablando, porque es el personaje que más menciono en los análisis y la verdad, como quiero hacerlo algo especial, pues qué mejor que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, porque si soy honesto, considero que es una de las más grandes metas del canal y una meta bastante especial. Y ya solo quedan 25 suscriptores para que se cumpla esta meta, así que si quieren ver el análisis a Denji, suscríbanse al canal si no lo están y compartan el canal para que llegue el especial lo antes posible. Y bueno, terminando con este aviso, les habla Oyagarache y nos vemos en la próxima.